El siguiente proyecto es presentado por Catalina Díaz Calderón David Alejandro Lorenzo Uzcategui y Melanie Tatiana Ponte Sandoval. Cálculo de la capacitancia de un capacitor con diferentes dieléctricos. Introducción. La capacitancia es una propiedad que mantiene la carga eléctrica. El dieléctrico es un material aislante, lo que quiere decir que no conduce electricidad, por eso se usan los condensadores. Planteamiento del problema. La capacitancia es usada en la eléctrica. La ley de Ohm nos dice que la capacitancia depende de la carga y el voltaje, pero cuando se adiciona un dieléctrico, la capacitancia depende del área de las placas y la separación entre ellas. Por ello se plantea la pregunta: ¿cómo afecta el área, la distancia o el material dieléctrico a la capacitancia de un condensador de placas paralelas? Objetivos. Objetivo general: calcular el valor de la capacitancia utilizando diferentes materiales dieléctricos en un mismo capacitor, variando el área y la distancia. Objetivos específicos. Primero, identificar las variables que afectan la capacitancia. Segundo, definir experimentalmente la capacitancia como una relación entre la distancia y el área de las placas en un capacitor. Y tercero, determinar la relación entre la capacitancia y la constante dieléctrica de un material dentro de un capacitor o condensador. Para el siguiente proyecto de investigación requeriremos los siguientes materiales: conexión a internet, un computador y el simulador PET para capacitores. Entonces, ahora vamos con la metodología, la cual se divide en tres fases principales. La fase 1, que es abrir el simulador y realizar la configuración indicada. La fase 2, que con distintas constantes dieléctricas se procederá a determinar el valor de la capacitancia, variando el área y distancia, para posteriormente establecer una relación entre la capacitancia teórica y experimental. La fase 3, en esta última fase, se sintetizan los resultados a través de un informe donde se establecerán las relaciones obtenidas entre las variables involucradas a través de los datos tabulados. Entonces ahora para la fase 1, primero debemos abrir el simulador laboratorio de capacitores. Después elegimos la opción dieléctrico ubicada en la parte superior y luego con la ayuda del mouse vamos a insertar el dieléctrico en su totalidad entre las placas. Además, debemos asegurarnos de que el voltaje de la batería sea de 1.5 voltios. Ahora, en la fase 2, esta es una fase que se divide en tres partes principales, una para cada dieléctrico, y en ella comienza la toma de datos. Primero, activaremos la opción que nos permite ver la capacitancia y posterior a eso, seleccionaremos un dieléctrico, que para la parte 1 de esta fase es el polietileno. Para esto le damos clic a la pestaña dieléctrico, en donde dice personalizado, y graduamos el medidor hasta 2.25, que es la constante dieléctrica de este material, y comenzamos a variar el área y distancia registrando los datos en esta tabla de datos. Para la parte 2 y 3 de esta fase haremos lo mismo, pero con el teflón y el papel, materiales que nos proporciona el simulador en la pestaña de dieléctrico. Por último, para la fase 3, se sintetizarán los resultados a través de un informe donde se establecerán las relaciones obtenidas entre las variables involucradas a través de los datos tabulados. Se hallará la capacitancia experimental con la fórmula que vemos a continuación y esta será comparada con la registrada en las tablas, para después obtener los respectivos porcentajes de error. Resultados para el polietileno. Se obtuvieron gráficas para cada tabla, los cuales muestran un comportamiento lineal. Para la gráfica de distancia versus capacitancia, se puede observar que a medida que crece la distancia, la capacitancia disminuye, lo cual ocurre diferente en la gráfica del área versus capacitancia, para el mismo dieléctrico. Aquí la capacitancia aumenta a medida que el área entre las placas lo hace. Se calculó el promedio de la capacitancia teórica y experimental. Estos se compararon obteniendo un porcentaje de error bastante pequeño para cada dieléctrico, lo cual nos dice que los cálculos fueron bastante exactos. Se realizó el mismo procedimiento para los tres diferentes dieléctricos, utilizando diferentes constantes dieléctricas, y la mayor capacitancia se dio con el papel como dieléctrico, variando la distancia entre las placas, que fue de 1,29 por 10 a la menos 12 faradios. Resultados esperados. Con este proyecto se espera que los estudiantes analicen y entiendan cuáles son los factores por los cuales la capacitancia se ve afectada, además de que entiendan los usos del capacitor y del dieléctrico. Conclusiones. La capacitancia se ve afectada por el área de las placas y la distancia entre ellas. Esta aumenta proporcionalmente al área de las placas y es inversamente proporcional a la distancia entre las mismas.
También la capacitancia se ve claramente afectada por el dieléctrico introducido entre las placas, ya que entre más grande sea la constante dieléctrica, la capacitancia será mayor. Es por esto que la mayor capacitancia fue encontrada en el capacitor que tenía como dieléctrico el papel.